Hey, ¿qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Continuamos con la serie de videos para UABC y hoy vamos a estar viendo el tema de utilizar la relación entre similitud, triángulo rectángulo y proporciones trigonométricas. Utilizar la relación entre seno y coseno de ángulos complementarios. Antes de comenzar con la explicación, me gustaría invitarlos a que si les gusta el contenido del canal y les parece útil, no olviden picarle en el botón de suscribirse para apoyar al canal. Y si ya lo han hecho, piquen en el botón de la campanita para recibir todas las notificaciones de cuando se suba nuevo video. Asimismo, también invitarlos a que compartan con sus amigos, familiares, conocidos el canal y su contenido para que así puedas servir a otras personas, para que les pueda llegar a ser útil a otras personas y el canal pueda seguir creciendo. Y bien, vamos a comenzar con el tema y este es el penúltimo tema, ya estamos literalmente casi a punto de terminar. Y bueno, prácticamente podemos leer el título que en este tema. El objetivo es utilizar la relación entre similitud. Ya hemos visto lo que es la similitud, hablando más en específico de triángulos, que la similitud es cuando tenemos, por ejemplo, dos triángulos y que son de diferente tamaño, diferente escala, pero tienen los mismos ángulos internos, es decir, tienen la misma estructura, ¿no? Tienen la misma forma. Entonces ya hemos visto eso, la semejanza entre la propiedad de la semejanza entre triángulos. En el video pasado lo explicamos. Ya hemos visto que es un triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y ya hemos visto proporciones trigonométricas, ¿verdad? Que vimos que puede estar, obviamente se utilizan en triángulos rectángulos y tenemos el seno del ángulo, el coseno del ángulo, tangente del ángulo, cosecante del ángulo, secante del ángulo y cotangente del ángulo, ¿no? Que son las 6 proporciones trigonométricas. Y prácticamente vamos a estar utilizando la relación que existe entre todas esas cosas, entre la semejanza de triángulos, entre triángulos rectángulos y proporciones trigonométricas. Entonces vamos a estar resolviendo un ejercicio donde apliquemos todos esos temas, ¿no? Y luego nos dice utilizar la relación entre seno y coseno de ángulos complementarios. Y prácticamente esto último, utilizar la relación entre seno y coseno de ángulos complementarios, es lo único nuevo que quiero explicar en este video. Lo otro ya lo he explicado en videos anteriores, por si los gustan checar. Entonces lo que vamos a hacer en este video en específico es hablar de la relación entre seno y coseno de ángulos complementarios. Y después vamos a hacer un ejercicio nada más, un solo ejercicio, donde apliquemos tanto ángulos complementarios como vamos a hacer uso de triángulos rectángulos y vamos a hacer uso de la semejanza de triángulos y probablemente también de proporciones trigonométricas, ¿ok? Pero vamos a hacer uso de varias cosas que ya hemos visto a lo largo de la serie de videos, pero lo vamos a aplicar todo en un solo problema, ¿ok? Entonces vamos a empezar explicando la relación que existe entre el seno y el coseno de dos ángulos complementarios. Para empezar, ¿qué son los ángulos complementarios? En palabras sencillas, dos ángulos son complementarios si la suma de ellos nos da 90 grados. Y ya, eso es todo la definición, ¿ok? Entonces, si por ejemplo tenemos un ángulo de 40 grados y otro ángulo de 50 grados, si sumamos 40 grados más 50 grados nos va a dar 90 grados. Y 90 grados recordemos que es un ángulo recto. Entonces prácticamente dos ángulos son complementarios si la suma de ellos, la suma de los ángulos, nos da un ángulo recto o 90 grados, ¿ok? Y entonces para explicar esto, pues ya di la definición de qué son los ángulos complementarios. Solamente es dos ángulos que al sumarlos nos dan 90 grados. Pero lo que queremos ver es la relación que existe entre el seno y el coseno de esos dos ángulos que al sumarlos dan 90, es decir, de esos ángulos complementarios. Para explicarlo he dibujado este cuadrante. Prácticamente pueden verlo como gráfica o lo podemos ver como el primer cuadrante de un plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, pero aquí nada más he puesto el primer cuadrante. Hice porque sabemos que en el primer cuadrante X es positivo y Y es positivo, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a empezar a explicar la relación que existe entre el seno y el coseno de dos ángulos complementarios, es decir, de dos ángulos que sumados dan 90 grados, ¿sí? Entonces, podemos ver que en este primer cuadrante se forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Se forma un ángulo recto. Es decir, se forma un ángulo de 90 grados entre el eje X y el eje Y. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque ya he explicado en otros videos
que pues en un cuadrante, en un plano cartesiano tenemos 4 cuadrantes y en cada cuadrante son 90 grados, ¿sí? En el primer cuadrante son 90, en el segundo cuadrante otros 90, en el tercer cuadrante otros 90 y en el cuarto cuadrante otros 90, y si hacemos 4 por 90 nos da 360, que es una vuelta, ¿no? Una circunferencia total. Entonces, sabemos que en este cuadrante, en un solo cuadrante, va a haber 90 grados, ¿ok? Entonces, aquí hay un ángulo de 90 grados entre el eje X y el eje Y. Nada más puse el cuadrito para que se notara, ¿no? Pero vamos a quitarlo. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Ya dijimos que dos ángulos complementarios son dos ángulos que al sumarlos nos dan 90. Puse como ejemplo 40 grados y 50, porque al sumar 40 más 50 nos va a dar 90 grados. Pero podemos tener otros ángulos que sumados de 90. Incluso pueden ser decimales, ¿sí? No necesariamente tienen que ser ángulos enteros. Pero, por ejemplo, tenemos 40 y 50, pero también podemos tener 60 grados y 30 grados. 60 más 30 da 90. Podemos incluso podríamos tener, no sé, 88 y 2, ¿sí? 88 y 2 grados, porque 88 más 2 nos da 90, ¿verdad? Entonces, mientras sigan sumando 90 grados, son ángulos complementarios. Pero, obviamente, pues es más común utilizar ángulos como 60, 30, 45, ¿sí? Sabemos que 45 es la mitad de 90, entonces podemos tener 45 y 45, ¿verdad? Y sumados dan 90. Podemos tener 30 y 60, como ya dije, 40 y 50, y podemos tener 70 y 20, ¿sí? Pero los más comunes son los ángulos fundamentales, que también ya he hablado de ellos, que son 30, 60, 45, ¿no? Entonces, esos son los más comunes. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Como ya he hablado en videos pasados de los ángulos fundamentales, también ya he hablado sobre el seno, coseno y tangente de los ángulos fundamentales. He hablado sobre el seno, coseno, tangente de 0, 30, 45, 60, 90, ¿verdad? Entonces, como ya estamos familiarizados con el seno y el coseno de esos ángulos, porque también son los ángulos más probables que les pongan en el examen de UABC, entonces vamos a utilizar los ángulos de 30 y 60, ¿ok? Y 30 más 60 nos da 90, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues obviamente lo voy a hacer al tanteo, ¿no? Pero voy a trazar una línea, vamos a trazarla por aquí, así. Más o menos, esta línea tiene un ángulo de 30 grados, ¿ok? Entonces, este ángulo que se forma aquí, entre el eje X y esta línea que acabo de trazar, son 30 grados, ¿ok? Lo hice más o menos al tanteo y pues obviamente sabemos que 30 es un ángulo pequeño, porque si 90 es así, la mitad de 90 es así, la mitad de 90 es 45 y pues 30 sería un poquito menos que 45, entonces por eso hice un ángulo ahí más o menos cerrado, ¿no? Entonces, sabemos que si este ángulo que se forma entre el eje X y la flechita que acabo de trazar, si sabemos que ese ángulo que se forma mide 30 grados y sabemos que el ángulo que se forma entre el eje X y el eje Y es 90, pues por lógica asumimos que este ángulo de acá vale 60, ¿verdad? Es simple lógica, ¿no? Si el ángulo que se forma entre el eje Y y el eje X es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y sabemos que el ángulo que se forma entre esta flechita que tracé y el eje X es de 30, pues obviamente a 90, que es el ángulo recto, le podemos restar 30, que es el ángulo que se forma entre la flechita y el eje X, y lo que sobre, pues, es el ángulo de acá, ¿verdad? El ángulo que nos sobra, de lo que nos sobra. Entonces, si sumamos 60 grados más 30 grados, pues nos da 90, ¿verdad? Y podemos aquí observar rápidamente que ya tenemos dos ángulos complementarios. 30 y 60 son ángulos complementarios porque al sumarlos nos dan un ángulo recto, ¿sí? Al sumar estos 30 grados de aquí a acá, más los 60 grados que van desde la flechita hasta el eje Y, pues nos va a dar 90 grados, que es el ángulo recto, ¿verdad? Que sería el ángulo que se forma en el primer cuadrante. Ahora vamos a ver la relación que existe entre el seno y el coseno de estos dos, ¿ok? El seno y el coseno de estos ángulos complementarios, es decir, de 30 y de 60. Antes de seguir dibujando en esta gráfica, vamos a recordar cuál es el seno y coseno de 30 y 60. Vamos a hacerlo, no voy a hacer uso de la calculadora, lo vamos a dejar en forma de fracción, ¿ok? Y como ya les había explicado en videos pasados, cómo se pueden calcular sin hacer uso de calculadora. Entonces vamos a poner 30, 45, 60, ¿verdad? Ahorita nomás nos interesa 30 y 60, pero vamos a completar la tablita, ¿no? Tenemos seno, tenemos coseno y tenemos tangente.
Para el seno era 1, 2, 3, obviamente una rayita de fracción, ¿verdad? Abajo poníamos 2, 2, 2 y sacábamos raíz al numerador. Raíz de 1 es 1, acá raíz de 2 y acá raíz de 3, ¿verdad? En coseno, en vez de 1, 2, 3, era 3, 2, 1. Abajo poníamos 2, 2, 2 y raíz cuadrada a los numeradores. Raíz de 3, raíz de 2 y raíz de 1 es 1, entonces se queda como 1, ¿verdad? Y la tangente ya no la voy a poner, ¿ok? Porque ahorita solamente estamos analizando seno y coseno, ¿ok? Entonces ya no es necesario poner tangente, pero recordemos que la tangente era poner el numerador del seno, ¿ok? Entre el numerador del coseno, ¿sí? Entonces el numerador del seno es el numerador de la tangente y el numerador del coseno es el denominador de la tangente, ¿ok? Y así se puede sacar la tangente a partir de esta tablita, ¿verdad? Ahorita solamente nos importa seno, coseno y de 30 y 45, por lo tanto borramos los datos de 45. ¿Para qué los anoté? Bueno, los anoté para tenerlos presentes, obviamente, mientras seguimos graficando, pero en un video pasado les había dicho que si notan, el seno de 30 es un medio y el coseno de 60 también es un medio. Por lo tanto, podemos decir que el seno de 30 es igual al coseno de 60, ¿verdad? Seno de 30, un medio. Coseno de 60, un medio. Y el seno de 60 es igual al coseno de 30. ¿Por qué? Seno de 60. Seno de 60, raíz de 3 entre 2. Y coseno de 30, raíz de 3 entre 2. Entonces, este es igual a este. Seno de 60 es igual al coseno de 30. Seno de 60 es igual al coseno de 30. Entonces, este es igual a este y este es igual a este, que es lo que tenemos aquí. Seno de 30 igual al coseno de 60 y seno de 60 es coseno de 30. Y esta es la relación que existe entre el seno y el coseno de dos ángulos complementarios, ¿sí? Entonces, lo hice con 30 y 60 porque ya hemos visto su seno y coseno, cómo calcularlos, y de manera sin calculadora, y porque 30 y 60 forman parte de ángulos fundamentales, de los ángulos más usados. Ya sabemos esta relación a través de la tabla, ¿no? Ya vimos que el seno de 30 es igual al coseno de 60 y que el coseno de 30 es igual al seno de 60. Pero lo que quiero mostrarles es cómo podemos demostrar esto en una gráfica, ¿no? Entonces tenemos esta flechita que cortó, ¿no?, a los dos ángulos 30 y 60. Obviamente 60 y 30 son ángulos complementarios porque suman 90 grados, un ángulo recto. Entonces, en videos pasados también expliqué que el seno siempre se relaciona con el eje Y y el coseno con el eje X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar triángulos rectángulos, ¿ok? Entonces, a partir de esta línea va a ser como nuestra hipotenusa, ¿ok? Y a partir de esta línea que trazamos, esta flechita, que va a ser nuestra hipotenusa, van a surgir dos triángulos rectángulos. El primero lo podemos trazar si hacemos una línea imaginaria así. Y aquí obviamente se forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí tenemos nuestro primer triángulo rectángulo, ¿verdad? Esta línea es imaginaria, ¿ok? Por eso la puse como líneas punteadas. Pero, obviamente, podemos ver que se forma la figura de un triángulo rectángulo. Y sabemos que es rectángulo porque Sabemos que es triángulo rectángulo porque el ángulo que se forma entre esta línea imaginaria, que es completamente vertical, y entre el eje X, que es completamente horizontal, se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener un ángulo recto. Entonces ya lo hace un triángulo rectángulo, ¿sí? Y se va a formar un segundo triángulo rectángulo si trazamos una línea imaginaria así. Y ahora podemos ver que ahora trazamos una línea punteada, pero ahora es horizontal. Suponiendo que es completamente horizontal. Si me quedó un poquito chueca, pues no importa, ¿no? Pero supongamos que está completamente horizontal. Entonces, si esta de acá es completamente horizontal y el eje Y es completamente vertical, aquí se forma otro ángulo de 90 grados, ¿ok? Un ángulo de 90 grados entre el eje Y esta línea imaginaria que trazamos. Igual que acá se forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad?, entre esta línea vertical imaginaria que trazamos y el eje X. Entonces podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo aquí y tenemos otro triángulo rectángulo aquí, ¿sí? Divididos por la flechita que tracé desde un inicio, que si se dan cuenta es la hipotenusa de ambos triángulos. Esta es la hipotenusa tanto de este triángulo como la hipotenusa de este otro triángulo, ¿sí? ¿Para qué tracé esto?
como dije, el seno siempre se relaciona con el eje Y, ¿sí? Recordemos que en las proporciones trigonométricas teníamos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Y el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre hipotenusa, ¿ok? Pero suponiendo, en un video pasado explicaba que si todo lo ubicábamos dentro de un círculo unitario, es decir, de un círculo de radio 1, pues esta línea partiría del centro del círculo, ¿sí? Si supongamos que hay un círculo rodeando y tiene un radio de 1, de una unidad, y esta línea de aquí parte del centro del círculo hasta un punto de la circunferencia de ese círculo unitario de radio 1, pues como el círculo es unitario y es de radio 1, pues esta línea que parte del centro a algún punto de la circunferencia, pues va a tener el valor del radio, es decir, valdría 1, ¿verdad? Entonces, en un círculo unitario, si todo lo ubicamos dentro de un círculo unitario, la hipotenusa, es decir, esta flechita que es la hipotenusa, pero que también sería el radio del círculo, valdría 1, ¿verdad? De longitud, de magnitud. Entonces, esto valdría 1, entonces la hipotenusa valdría 1. Y entonces, como la hipotenusa vale 1, pues cateto opuesto entre 1, pues nos da cateto opuesto, y cateto adyacente entre hipotenusa que vale 1, cateto adyacente entre 1, nos da cateto adyacente nada más, ¿verdad? Porque cualquier cosa entre 1 nos da lo mismo. Entonces, si suponiendo que esto se encuentra dentro de un círculo unitario de radio 1, entonces la hipotenusa valdría 1. Y esto se simplificaría a, en vez de dividir entre hipotenusa, pues simplemente el seno de un ángulo es el cateto opuesto y el coseno de un ángulo es el cateto adyacente. Por eso es que el seno se relaciona con el eje Y, porque tomando este ángulo de base, si tomamos este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? Pues este de acá, ¿verdad? Ya lo he explicado, el que está del lado contrario o el más lejano. Este lado de aquí que trazamos vendría siendo el cateto opuesto y esta vertical se encuentra en el eje Y, ¿ok? Y el coseno de este mismo ángulo, de 30, vendría siendo el cateto adyacente, que el cateto adyacente de este ángulo de 30, en este triángulo rectángulo, el cateto adyacente viene siendo el pegadito al ángulo, ¿verdad? Este de aquí, que también ya he explicado, que se encuentra en el eje X. Por eso el coseno siempre se relaciona con el eje X y el seno con el eje Y, ¿verdad? Dicho esto, y ya trazando los dos triángulos y sabiendo que el seno se relaciona con el eje Y y el coseno con el eje X, podemos ver que al trazar los dos triángulos se formó en realidad un rectángulo. Podemos ver que se formó un rectángulo y que la línea que trazamos, la línea que divide el ángulo de 30 y 60 grados, es la hipotenusa de los dos triángulos, pero también es la diagonal del rectángulo, ¿sí? Aquí tenemos el rectángulo y la línea, la flechita que habíamos trazado en un inicio, representa la diagonal de ese rectángulo, partiendo ese rectángulo en los dos rectángulos que podemos ver, ¿verdad? Y en un rectángulo, ¿cómo son los lados? Si tenemos un rectángulo, sabemos, ¿verdad? Ya porque ya sabemos bien todo sobre los rectángulos, ¿verdad? Sabemos que un rectángulo tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales. Este de aquí, vamos a llamarle lado 1 y este también lado 1. ¿Por qué? Porque este lado mide lo mismo que este lado. Los lados largos miden lo mismo y a este le vamos a poner lado 2 y a este lado 2, ¿ok? Entonces sabemos que en un rectángulo los dos lados largos, los dos lados más largos miden lo mismo y los dos lados más cortos miden lo mismo. Por lo tanto, podemos decir que este lado de aquí vamos a llamarle X y este lado de acá también vamos a llamarle X. Podemos decir que este lado de aquí y este lado de aquí del rectángulo miden lo mismo, miden X, ¿verdad? Y también podemos decir que este lado de aquí vamos a llamarle Y este lado de aquí también vamos a llamarle Y. Miden lo mismo, porque como estamos hablando de un rectángulo, aunque me quedó un poquito chueco, como estamos hablando de un rectángulo, este lado mide lo mismo que este y este lado mide lo mismo que este, ¿verdad? Por lo que ya sabemos de los rectángulos, ¿no? Por lo que ya sabemos de las características de un rectángulo. Aplicando lo de los senos con los ángulos y aplicando esto que acabo de decir de los rectángulos, podemos ver que este lado es el cateto opuesto a este ángulo de 30, ¿verdad? Entonces, suponiendo que estamos en un círculo unitario y el radio de ese círculo es 1, por lo tanto la hipotenusa vale 1, ¿ok?
Entonces nos queda la fórmula de esta manera. Entonces el seno de 30 es igual al cateto opuesto, que es este cateto, ¿verdad? Que vale ahorita por el momento x, ¿verdad? Es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, que es 1, ¿verdad? Entonces, simplemente, como la hipotenusa vale 1, pues x entre 1 nos va a dar x, ¿ok? Entonces, se queda así, ¿ok? ¿Y qué más, qué más? De aquí también podemos determinar que el coseno de 30 es igual a y. ¿Por qué? Porque el coseno de 30, el coseno de un ángulo es el cateto adyacente, ¿sí? Este es el cateto adyacente al ángulo de 30, ¿verdad? Es el cateto adyacente entre la hipotenusa, pero como la hipotenusa vale 1, porque estamos en un círculo unitario, pues nada más queda que coseno del ángulo es cateto adyacente. Y acá vemos que el cateto adyacente viene siendo toda esta longitud, ¿verdad? Que es y del rectángulo, ¿verdad? Es el lado y del rectángulo. Y ya tenemos esto que lo sacamos a partir de simples dibujitos, ¿ok? Y tomando la hipotenusa, obviamente como 1, ¿verdad? Como que estamos en un círculo de radio 1. Ahora, vámonos con el otro triángulo rectángulo. Obviamente está volteado el triángulo, ¿verdad? Pero obviamente nos vamos a basar en este ángulo de 60 grados, ¿ok? Entonces, de este ángulo, ¿cuál vendría siendo la...? Obviamente ya sabemos que esta es la hipotenusa, ¿no? Esta es la hipotenusa para ambos triángulos. Pero de este ángulo de 60 grados, ¿cuál viene siendo el cateto opuesto? El cateto opuesto viene siendo este de acá, ¿verdad? El que está más retirado del ángulo de 60 grados. Entonces, podemos decir que el seno de 60 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Este de acá, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Y. Y pues la hipotenusa vale 1, entonces y entre 1 nos da y, ¿verdad? Entonces tenemos esto de aquí. Ya sabemos que este de acá es el cateto opuesto al ángulo de 60, ¿verdad? En este triángulo rectángulo, ¿sí? Estamos en este triángulo. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el cateto adyacente a este ángulo de 60. Prácticamente el ángulo adyacente viene siendo el que está pegadito al ángulo, ¿verdad? No es el que está más retirado. Si este de acá era el cateto opuesto, pues el único que nos falta es este cateto de aquí y sería cateto adyacente. Entonces sería que el coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente es este de aquí, ¿cuánto vale? X entre hipotenusa, que vale 1, x entre 1 nos da x. Y llegamos a esta conclusión, ¿verdad? Donde tenemos que el seno de 30 es x y también el coseno de 60 es x. Entonces, el seno de 30 viene siendo este lado acá, cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Seno de 30 porque este lado es opuesto a este ángulo de 30. Y también coseno de 60 es x, que es este ángulo de acá, ¿verdad? Este es 60. Pero ahora el coseno de 60 también vale x, porque es el cateto adyacente, el cateto pegadito al ángulo, entre la hipotenusa, que es x, que es el cateto adyacente entre hipotenusa, que es 1, x entre 1, x. Por lo tanto, vemos que seno de 30 y coseno de 60 valen x, ¿sí? Son estos dos lados de acá. Este es el coseno de 60 y este es el seno de 30. Y podemos ver que coseno de 30 y seno de 60 valen y, ¿sí? Es decir, coseno de 30, ¿cuál es el coseno de 30? Este de aquí, esta y, cateto adyacente, ¿verdad? Entre hipotenusa, pero del ángulo 30, ¿verdad? Y el seno de 60 es este de acá, porque recordemos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto opuesto a 60 grados? Pues este de acá, el más lejano, ¿verdad? Este cateto de acá, y pues la hipotenusa es 1, entonces y entre 1 nos da y, ¿verdad? Entonces, gráficamente así es como demostramos que, obviamente en este caso usamos 30 y 60, pero gráficamente así es como se demuestra que el seno de 30, este de acá, es igual al coseno de 60, que es este de acá, y que el coseno de 30, que es este de aquí, es igual al seno de 60, que es este de acá. Obviamente basándonos en que la hipotenusa vale 1, ¿verdad? Estamos en un círculo unitario. Y entonces, esa es la relación que existe entre el coseno y el seno de ángulos complementarios. Y ahorita usé 60 y 30, porque ya los hemos manejado y para que se dieran cuenta,
que esto es igual a esto y que esto es igual a esto, pero esto aplica para cualquier ángulo complementario, ¿sí? Entonces, si por ejemplo utilizáramos otros ángulos, o sea, no necesariamente 60 y 30, por ejemplo 50 y 40, también va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir que, por ejemplo, el seno de 40 va a ser el coseno de 50, ¿sí? Si ustedes hacen en la calculadora seno de 40 y les da un valor en decimal, pues el seno de 40 va a ser lo mismo que el coseno del otro ángulo, ¿sí? El coseno de 50, del otro ángulo que estén utilizando en los ángulos complementarios, ¿no? Como en este caso, el seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60. El seno de 30 vale 1/2 y es lo mismo para el coseno de 60, ¿sí? Entonces, prácticamente el seno de un ángulo es el coseno del otro ángulo cuando son ángulos complementarios. Esa es la relación en pocas palabras. Y viceversa, ¿no? Si ahora tomamos el otro ángulo y tenemos el seno del otro ángulo, pues va a ser igual al coseno del otro ángulo, ¿sí? Entonces, esa es la relación que quiero que entiendan. Entonces, esa es la relación que existe entre el seno y el coseno de dos ángulos complementarios, dos ángulos que forman 90 grados entre sí. Y esta aplicación, aunque fue muy teórico, se puede llegar a ser muy útil, ¿ok? En problemitas de triángulos y cosas así. Entonces, prácticamente es lo único nuevo que les quería mostrar porque todo lo demás ya se ha hecho. Entonces, espero que se haya entendido la explicación. Y ahora solamente vamos a pasar a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar todo lo del título para terminar el video. Bien, vamos con el ejercicio que vamos a estar resolviendo y nos piden varios incisos. Tenemos inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Y en el inciso D nos piden 3 cosas. Entonces vámonos a ello y solamente estar analizando qué es lo que tenemos, qué figura tenemos y aplicar lo que ya sabemos, ¿ok? Entonces van a ver que a lo largo de este ejercicio vamos a estar aplicando el teorema de Pitágoras, lo de la semejanza, vamos a estar aplicando lo que ya sabemos de ángulos complementarios, ¿ok? Este es un solo ejemplo, no puede que haya más ejercicios, pero solamente es para aplicar todo lo que ya sabemos, ¿ok? Entonces nos dan esta figura que se forma por los puntos A, B, C, ¿verdad? Pero podemos ver que entre los puntos A, B, C se forma un triángulo grande, pero también se forman dos triángulos. O sea, ese es como un triángulo que se puede formar, pero ese triángulo está formado por otros dos triángulos. Podemos tener aquí un triángulo que se forma por los puntos A, H, B, este de aquí, ¿verdad? Y otro que se forme por los puntos B, H, C, ¿no? Que es este de aquí. ¿Ok? Entonces tenemos un triángulo aquí, otro triángulo acá y otro triángulo formado por estos dos triángulos. Entonces vamos a ver qué nos piden primero. El inciso A nos dice solamente, bueno, yo lo pongo así, ¿no? Puede que se los pongan por forma de oración, pero yo así más corto, ¿no? Simplemente nos están preguntando que si el triángulo AHB es semejante, recordemos que ya les había dicho que este simbolito como de la línea ondulada significa semejanza. Entonces nos están preguntando que si el triángulo AHB es semejante al triángulo BHC. Vamos a identificar primero cuáles son esos dos triángulos. El triángulo AHB es este de aquí. Tenemos AHB. Entonces el que se forma por estos dos puntos es el triángulo AHB. Y nos preguntan que si este triángulo es semejante al triángulo BHC. Y el triángulo BHC es BHC, este triángulo que se forma aquí. Entonces nos están preguntando que si este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de aquí. Y pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Recordemos la definición de semejante, que es cuando tienen los ángulos internos de ambos triángulos son iguales, ¿sí? Recordemos que cuando son semejantes se tienen los mismos ángulos internos, pero obviamente pueden estar más grandes o más pequeños, es decir, no importa la escala o el tamaño, ¿sí? las dimensiones, las longitudes de los lados, y bueno, y que los lados sean proporcionales, ¿no? Porque pueden aumentar proporcionalmente, pero si los ángulos son iguales, ya con eso, los ángulos internos obviamente, ya con eso podemos decir que se trata de dos triángulos semejantes, porque si los ángulos son iguales, significa que tienen la misma estructura, la misma forma, ¿ok? Entonces, vamos a analizar esto. Tenemos esta imagen y podemos ver que aquí en el punto B se unen los dos triángulos, ¿no? Tanto este triángulo de aquí como este triángulo de acá.
y nos aparece como un cuadrito, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros tenemos un ángulo recto, nos ponen un cuadrito, ¿verdad? Que significa que ese ángulo mide 90 grados. Así es como nos aseguran que el ángulo mide 90 grados. Entonces, ¿qué pasa cuando aquí tenemos dos triángulos pegados y nos ponen un cuadrito? Significa que entre este ángulo que se forma aquí, ¿ok? De aquí a acá, y el que se forma de aquí a acá, entre esos dos ángulos se forma un ángulo complementario. Bueno, son ángulos complementarios y se forma un ángulo de 90 grados. Es decir que este ángulo de aquí, que va de aquí a acá, y este otro ángulo que va de aquí hasta acá, al sumarlos juntos forman un ángulo de 90 grados que va desde aquí hasta acá. Por eso es que nos aparece como un cuadrito diciéndonos que entre esta línea y esta línea se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, entre esta línea y esta línea se forma un ángulo al que vamos a llamar alfa, ¿ok? El que se forma entre esta línea y esta línea, y al que se forma entre esta línea y esta línea le vamos a llamar beta, ¿ok? Y nos dice que entre esos dos ángulos son complementarios porque al sumarlos entre esos dos ángulos forman un ángulo de 90 grados. Entonces por aquí podemos anotar que alfa más beta es igual a 90 grados, ¿sí? La suma de este ángulo más este ángulo nos da un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. La suma de este ángulo más este ángulo nos da la suma de este ángulo, que 90 grados, ¿ok? Que va desde acá hasta acá, ¿no? Entonces, entre estas dos líneas se forma 90 grados. Y lo anotamos por acá, alfa más beta igual a 90. Ahora, podemos ver que en la parte de aquí abajo tenemos una línea, esta línea de aquí, en medio, es una línea completamente vertical. Y, aunque no me quedó muy derechita, esta línea de aquí es completamente horizontal. Por lo tanto, esta línea que va así y esta línea de aquí son perpendiculares. Por lo tanto, también se forman 90 grados aquí y también se forman 90 grados acá. Por eso nos ponen cuadritos, ¿ok? Entonces aquí también se forman 90 y aquí también se forman 90. Por lo tanto, si son 90 más 90, pues en total nos da 180, un ángulo llano, ¿no? Una línea plana. Si nos están diciendo que este ángulo de aquí mide 90, es un ángulo recto, sabemos que este triángulo de aquí, el triángulo AHB, este triángulo que se forma aquí, es un triángulo rectángulo, porque podemos ver que este triángulo de aquí tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, y pues los demás no son rectos, pero ya como este ya es recto, ya podemos decir que se trata de un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque ya tiene un ángulo recto. Y bien, recordemos la otra regla de que la suma de los ángulos internos en un triángulo rectángulo, bueno, en cualquier triángulo en general, la suma de los ángulos internos tiene que dar 180 grados. Entonces, sabemos que este ángulo le llamamos beta, este ángulo vale 90, y este otro ángulo de aquí no sabemos cuánto vale, ¿verdad? Pero sabemos que entre el ángulo beta, este ángulo recto y este ángulo que se forma aquí, que no sabemos cuál es, tienen que sumarse 180, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacer otra cosa. Este triángulo de aquí, ¿ok? Este triángulo que ustedes ven aquí, ¿qué pasa si este triángulo de aquí nosotros lo acostamos? O sea, lo tenemos parado, ¿sí? Está parado, este triángulo de aquí, y luego lo acostamos. Se va a parecer a este que tenemos acá, ¿verdad? Este que tenemos acá, si ustedes voltean la cabeza así de lado, pueden ver que si este triángulo AHB, el que tenemos aquí, lo acostamos, ¿sí? Lo acostamos hacia la derecha, entonces nos va a quedar como de esta forma, algo así. Entonces, si este triángulo AHB lo acostamos, pues nos va a quedar hacia acostado, ¿no? Y así ya se va a parecer a este, ¿verdad? Entonces podemos ver que si a este lo acostamos, se va a parecer a este triángulo de acá. Nosotros ya sabemos que este ángulo alfa más este ángulo beta vale 90, ¿verdad? Entonces, prácticamente el ángulo beta es 90 menos alfa, ¿ok? Entonces, si este ángulo vale 90 y la suma de los tres ángulos es 180 y este ya vale 90, significa que entre estos dos ángulos tienen que valer 90, ¿verdad? Porque si este ángulo recto ya vale 90, entonces, ¿cuánto falta para llegar a 180? Para que la suma de estos tres ángulos dé 180. Pues 90 para 180 son 90, porque 90 es la mitad de 180. Entonces, prácticamente, si este ya vale 90, ya solamente faltan 90 grados
para que sumados los tres den 180. Entonces la suma de este ángulo más este ángulo que no conocemos tiene que dar 90, para que sea este más este 90 más estos 90 nos dan 180. Y sabemos que beta más alfa es 90 grados. Entonces, si este más este que no conocemos da 90 y sabemos que beta más alfa es 90, por lo tanto podemos decir que este ángulo de aquí va a ser alfa, ¿sí? Porque si sumamos alfa más beta nos va a dar 90 y alfa más beta 90 y 90 más estos 90 del ángulo recto nos da 180 en este triángulo, el triángulo AHB. Entonces este ángulo vale alfa, este vale beta, este vale 90. Este de acá ya vimos desde un inicio que era alfa, ¿sí? Nosotros le dimos el nombre de alfa, pero podemos ver que este ángulo de aquí mide lo mismo que este ángulo de aquí, porque si este ángulo más este ángulo mide 90 grados, ¿sí? Entonces significa que este ángulo beta más este otro ángulo, que también va a ser alfa, también tiene que valer 90, ¿sí? Entonces este más este vale 90, este más este también vale 90, para que con los 90 de aquí se hagan 180 en la suma de 180 grados de un triángulo. Y ya tenemos este ángulo. ¿Y por qué dije lo del triángulo acostado? Porque ya les dije que si este lo acostamos se parecería a este triángulo, ¿verdad? Este lado de aquí nos quedaría acá, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos, o sea, si nosotros acostamos este triángulo de aquí, lo acostamos, si lo ponemos acostado, se va a parecer a este, ¿ok? Si lo acostamos, ¿cómo nos van a quedar los ángulos de este? Si lo acostamos, el ángulo recto va a quedar aquí, ¿verdad? El de 90 grados. Este, pues va a quedar acá arriba, ¿verdad? El ángulo alfa, ¿sí? ¿Por qué? Lo volteamos así. Y este ángulo vale beta, ¿verdad? Entonces este va a quedar acá abajo, beta. Entonces, si lo acostamos se va a parecer a este, pero ya sabemos que este ángulo vale alfa, este ángulo vale 90, ¿verdad? O sea, estos dos ángulos ya miden igual que estos dos ángulos, ¿sí? Podemos observar que si este triángulo de aquí lo acostamos, nos va a quedar 90 y alfa, arriba, ¿sí? Abajo recto, un ángulo recto y arriba un ángulo alfa. Y se va a aparecer este triángulo de acá, donde también tenemos un ángulo recto abajo y tenemos arriba un ángulo alfa. Entonces ya sabemos que ya sabemos que dos ángulos de este triángulo de aquí, que son alfa y el ángulo recto, se parecen a los ángulos de este triángulo de acá, ¿sí? Entonces, este es este pero acostado, ¿ok? Y si ponemos este como lo tenemos, igualito, vemos que también tenemos alfa, vemos que también tenemos 90 grados, y acá tenemos el ángulo C, que es el que no conocemos, ¿verdad? Pero si este es igual a este, y este es igual a este, por lógica, este va a ser igual a este. Entonces nos queda que este también es beta. Y entonces así es como comprobamos, con pura observación y análisis, que este triángulo AHB es semejante a este triángulo BHC. Porque la única diferencia es de que este está parado y este está acostado, ¿sí? Pero este ángulo de aquí va a valer beta también. Entonces, si este lo acostamos, nos queda de esta manera. Y este, pues es este, ya está acostado este. Y este es el que acostamos, que es este. Y aquí ya podemos apreciar mejor cómo tienen los mismos ángulos. Como si lo acostamos, acá queda un ángulo de 90, acá queda el ángulo de 90. Acá queda un ángulo de alfa, acá queda un ángulo alfa. Y si ya tenemos dos ángulos iguales, pues por lógica, como ya tenemos dos ángulos iguales, a ambos les va a faltar el mismo ángulo para llegar a 180 grados. Entonces, si acá tenemos alfa y el ángulo recto y beta, y acá tenemos alfa y el ángulo recto, pues obviamente también le va a faltar beta grados para que sumados de 180, ¿ok? Entonces, así es como con puro análisis, aplicando los conocimientos que ya tenemos, podemos llegar a la conclusión de que los dos triángulos tienen los mismos ángulos, ¿ok? Y todo esto nada más es para que vean aplicarlo, ¿no? Aplicarlo en ejercicios. Entonces, nos preguntan que si este triángulo es semejante a este, sí, ¿ok? Sí son semejantes porque tienen los mismos ángulos. No tuvimos que meternos en los lados, porque si los tres ángulos son iguales en ambos triángulos, significa que ya con eso ya son semejantes, ¿ok? Y luego vamos con el inciso B.
el inciso B nos dice que saquemos el lado, perdón, la longitud del lado HC, es decir, este que va de aquí, de H a C. Tenemos que sacar cuánto vale esto de aquí. Y para esto podemos usar, el teorema de la semejanza, ¿ok? Recordemos que el teorema pues nos decía que la división de un lado entre el otro lado del otro triángulo tiene que ser igual a la división del otro lado, ¿no? Y así. Eso, o sea, ya lo expliqué más a detalle en el otro video pasado, en el video donde hablo de congruencia y semejanza. Entonces aquí solamente vamos a aplicarlo más resumido, ¿ok? Este ya lo habíamos acostado, ¿no? Y si lo acostábamos nos quedaba algo así, ¿no? Y pues este ya está acostado, entonces también nos queda igual, ¿no? Entonces lo acuesto para que se aprecie mejor, ¿no? Y aquí tenemos el ángulo recto, recto, alfa, alfa, y acá el beta, ¿no? Beta, beta, y acá alfa, alfa, ¿sí? Y así es como vemos que tienen los mismos ángulos, ¿no? Aunque diferente tamaño, pero mismos ángulos. Entonces, de aquí vamos a ver qué lados tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como este lo acostamos, este lado de aquí viene siendo este de abajo. Entonces nos queda que este es 12 centímetros. Y este lado de aquí, como lo volteamos, ahora es este de aquí. Y este nos queda que es 9 centímetros. Tenemos dos lados de este triángulo, ¿verdad? No tenemos la hipotenusa. Y de este otro lado, este ya está acostado, este triángulo de aquí es este triángulo, ¿verdad? Entonces sabemos que este de aquí vale 12 centímetros. Este lado de aquí, ¿verdad? Que estaba pegado con este lado de acá. Y nosotros queremos saber el lado HC, que viene siendo este lado de aquí, HC. Nosotros queremos saber cuánto vale ese. Vamos a representarlo con X, ¿ok? X. Este lado de aquí es este lado de acá, de este triángulo. Y es el lado HC. Y entonces, ¿cómo podemos calcularlo con la semejanza? Bueno, pues muy sencillo. De manera sin aplicar la fórmula como tal, nos dice que este lado entre este lado nos tiene que dar lo mismo que este lado entre este lado, ¿ok? O lo que es lo mismo, este lado entre este lado nos tiene que dar lo mismo que este lado entre este lado para que se establezca una proporción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 12 entre 9, vamos a hacerlo así, ¿ok? 12 entre 9, este lado, que es el mismo lado que de acá, pero con diferente tamaño, ¿no? 12 entre 9 tiene que ser lo mismo que X entre 12. X entre 12. ¿Ok? ¿Por qué lo hice este entre este? Para que la X nos quede en el numerador de la fracción. Y entonces aquí nada más despejamos X pasando este 12 a multiplicar acá. Y nos va a quedar que X es igual a 12 por 12 entre 9. Si hacemos rápidamente 12 por 12, 12 al cuadrado, me parece que es 144. 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, luego 1 por 2 es 2, 4, 4, 1, sí, 144. Entonces nos queda 144 entre 9. Y vamos a ver cuánto nos da 144 entre 9. 9 por 1 son 9, 10, 11, 12, 13, 14, sobran 5 bajo el 4. Y luego hacemos 9 por 6, 9 por 6 nos da 54 y sobran 0, ¿ok? Entonces nos queda que esto es igual, 144 entre 9 son 16 y estamos hablando de centímetros, ¿verdad? Entonces esto de aquí, este lado HC, desde el punto H hasta el punto C, mide 16 centímetros, solamente estableciendo una proporción, ¿no? Pero les digo, este triángulo de aquí, el AHB, lo acosté para que vieran, para que se aprecie mejor que este ángulo es igual a este es igual a este y este es igual a este, ¿sí? Porque así como parado, como que se puede confundir, ¿no? Entonces, obviamente tomo el mismo lado, por ejemplo, en este caso, tomo este lado de aquí y tomo este lado de aquí y hago la división. Y tomo este lado de aquí y tomo este lado de aquí y hago la división, ¿sí? Entonces, en este caso, 12 entre 9 y eso es igual a X entre 12, ¿sí? Y nada más despejo X y nos da que X es 16 centímetros. Entonces ya tenemos aquí que la respuesta es 16 centímetros. Entonces ya hemos hecho inciso A, inciso B. Vamos con el inciso C, que nos dice perímetro del triángulo ABC, es decir, el perímetro de todo el triángulo, ¿sí? Entonces vamos a anotar aquí los 16 centímetros que ya habíamos calculado. Entonces ya tenemos literalmente todo este lado, ¿verdad? Ya tenemos todo este lado y solamente nos falta calcular estos lados de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer?
podemos hacer varias cosas, pero a mí se me ocurre utilizar teorema de Pitágoras, ¿ok? ¿Por qué? Ya sabemos que, por ejemplo, vámonos con el triángulo, vamos a sacar este lado, ¿ok? Este lado se saca utilizando el triángulo AHB, este de aquí. Sabemos que este cateto mide 9, este cateto mide 12, ¿verdad? Y pues vamos a sacar la hipotenusa, ¿verdad? Porque es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces ya tenemos este lado, ya tenemos este lado, vamos a sacar la hipotenusa. Y entonces vamos a calcular este lado de aquí, ¿ok? Y para calcular eso vamos a llamarle C por ahorita. Entonces nos va a quedar que C es igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿sí? Esto nos queda 9 al cuadrado son 81 más 2 al cuadrado 144, todo entre raíz. Vamos a hacer 144 más 81, nos queda 4 más 1, 5, 8 más 4, 12, 1, 2, 225. Raíz de 225 y vamos a dejarlo por el momento así, ¿ok? Raíz de 225, ahorita calculamos cuánto es raíz de 225. Y vamos a hacer ahora este lado de acá, ¿ok? Esta hipotenusa de acá, porque vemos que de este triángulo de acá, esta es la hipotenusa porque está opuesta al ángulo recto. Entonces ya tenemos este cateto 16 y este también vale 12. Entonces nos va a quedar, a este le vamos a llamar, bueno, vamos a llamarle C1 y C2, ¿ok? C1 y C2, este C1, y a C2 va a ser raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? Vamos a sacarlo rápidamente. 16 por 16, 6 por 6, 36, llevo 3, 6 por 1, 6, más 3, 9. Y 1 por 16, 16, 6. Luego son 9 más 6, son 15, me parece, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sí. Y luego 1 más 1, 2, 256, más 144, porque 2 al cuadrado es 144. Y 256 más 144... Vamos a ver cuánto nos queda. Nos da 6 más 4, 10, 1, 5 más 4, 9 más 1, 10, 1, 2, 3, 4. Nos queda 400. 400, raíz de 400. Y vamos a ver cuánto nos da. Raíz de 400 sería 20, porque si hacemos 20 por 20 nos queda 0 por 20, 0, 0. Y luego 2 por 20, 40. Y hacemos 0, 0, 4, ¿no? Entonces 400. Entonces la raíz de 400 es 20. Ahora vamos a sacar rápidamente cuánto es la raíz de 225. Obviamente aquí son centímetros, ¿no? 20 centímetros, raíz de 420 centímetros. Y vamos a ver cuánto es la raíz de 225. Haciendo esto rápidamente en la calculadora nos da que la raíz de 225 es 15 y pues centímetros, ¿no? Y si hacemos 15 por 15 nos da 5 por 5, 25, 2, 5, llevo 2, 7, 1 por 15, 15, 5, 7 más 5 son 10, 11, 12, 1, 225. Ahí está, 15 al cuadrado de 225. Ya tenemos este C1 que vale 15 centímetros, ¿ok? Vamos a ponerle 15 centímetros y C2 que vale 20 centímetros. Entonces, haciendo teorema de Pitágoras, calculamos eso de allá y el perímetro simplemente va a ser 15 más 20 más 16 más 9, ¿no? Para sacar el perímetro de todo este triángulo. Y si lo hacemos nos queda 20 más 15 son 35, 35 más 16 más, bueno, vamos a hacer 16 más 9 son 20, 24, 25, entonces aquí son 25, 20 más 15, 35, y 16 más 9, 25, y sumamos 35 más 25, 5 más 5, 10, llevo 1, 3, 4, 5, 6. Entonces nos queda que el perímetro, la respuesta es 60 centímetros, ¿ok? Sumando 15 más 20 más 16 más 9 nos da 60 centímetros. Y ya hemos calculado el perímetro del triángulo ABC. Y por último nos piden el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Rápidamente, podemos ver que el ángulo B, el ángulo que se forma en B, es este de aquí. Si ponemos aquí B, B es igual a la suma del ángulo alfa y el ángulo beta, ¿sí? Y sabemos que la suma del ángulo alfa y el ángulo beta es 90. Entonces, el ángulo B prácticamente es un ángulo recto. Ya ven que desde un inicio teníamos un cuadrito. Entonces, el ángulo B es simplemente 90 grados, ¿sí? Entonces, ya tenemos 1. Ahora, vamos a tener que calcular uno más, un ángulo más,
Y si calculamos un ángulo más, ya vamos a poder aplicarlo de que la suma de los tres ángulos internos tiene que dar 180. Entonces, prácticamente vamos a tener que encontrar ya sea este de acá o este de acá. Recordemos que el de acá, el ángulo A, vale alfa, ¿sí? Y el ángulo de acá vale beta. Entonces, podríamos encontrarlo y aplicarlo de los tres ángulos internos, dan 180, o como ya sabemos que el ángulo alfa y el ángulo beta, la suma da 90, encontrando uno de estos dos, simplemente a 90 le restamos lo que nos dé ese ángulo y ya vamos a llegar al otro ángulo, ¿sí? Entonces, podemos, por ejemplo, como nos están pidiendo ángulos, pues tenemos que utilizar proporciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, se me ocurre, por ejemplo, utilizar este triángulo de aquí, ¿ok? Y vamos a anotarlo por aquí, vamos a volverlo a dibujarlo, y vamos a anotar los ángulos que tenemos. Tenemos beta, obviamente ya no lo estoy acostando, ¿verdad? Porque ya no lo quiero comparar con este. Tenemos beta, tenemos alfa, pero tenemos que este vale 9 centímetros. Bueno, vamos a ponerle nada más 9, y este le vamos a poner 15, ¿ok? Y pues vamos a tomar como referencia el ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa, y tenemos, con respecto al ángulo alfa, tenemos la hipotenusa y tenemos el cateto adyacente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como tenemos el cateto adyacente que vale 9 y la hipotenusa que vale 15, podemos utilizar el coseno de alfa, porque el coseno de alfa es igual a el cateto adyacente, es decir, 9, entre hipotenusa, que es 15, ¿ok? Entonces, utilizando esta función trigonométrica, podemos calcular el ángulo alfa, ¿ok? Entonces, simplemente para despejar el ángulo, aplicamos función inversa del coseno y nos queda que el ángulo es coseno a la menos 1, o arcocoseno de 9 sobre 15, ¿ok? Y aplicando esto nos queda, vamos a hacerlo rápidamente en la calculadora, a ver cuánto nos da. Haciendo esto en la calculadora nos da aproximadamente, que es igual a 53.13 grados redondeado a 2, ¿verdad? Entonces el ángulo alfa, el ángulo de aquí, vale 53.13 grados redondeado a 2 decimales, ¿ok? Y entonces podemos poner aquí que el ángulo A, que es alfa, es 53.13 grados. Ahora, como les dije, ya tenemos 90 y 53.13. Entonces, sabemos que la suma de los tres ángulos, el que vaya aquí, este y este, tiene que dar 180. Entonces, podemos hacer 180 menos 90 menos 53.13 grados y nos va a dar el ángulo C. O podemos simplemente, como ya sabemos que el ángulo A es 53.13, pero el ángulo A es alfa, y sabemos que el ángulo C es este de acá, pero es beta, entonces también podemos hacer que como esto de aquí es igual a alfa y esto de aquí es igual a beta, y ya sabemos que la suma de alfa y beta da 90, simplemente despejamos beta, porque beta es el ángulo que está en C, ¿verdad? Entonces, despejamos beta de esta formulita y nos quedaría que beta es simplemente 90 grados menos alfa, ¿sí? Y esto sería mucho más fácil que hacer doble resta, ¿no? 180 menos 90 menos 53.13. Entonces, a 90 le vamos a restar alfa, es decir, a 90, vamos a ponerlo aquí que beta va a ser igual a 90.00 menos 53.13, ¿ok? Vamos a hacerlo. 0 le quito 3, no puedo. 0 no puedo. Entonces quito a 9, se convierte en 8. Este sería 10, pero también presta 1, entonces se queda en 9. Este también presta, se queda en 9, y este se convierte en 10, ¿ok? Y luego nos queda 10 menos 3, nos queda 7. 9 menos 1 nos queda 8. Punto. 9 menos 3 nos queda 6. 8 menos 5 nos queda 3. Y nos queda que beta es igual a 36.87 grados. Y lo anotamos por acá y nos queda 36.87 grados. Y con esto hemos encontrado los tres ángulos, ¿ok? 53.13 más 90 más 36.87 nos tendría que dar 180. Entonces, vamos a hacerlo rápido. 53.13 más 90.00 más 36.87. Vamos a ver, 7 más 3 nos da 10, 0 y 1, 8, 9, 10, 0, 1. 6 más 3, 9 más 1, 10, 0, 1.
y nos queda 9, 10, 15 más 3, 18. Y recorremos dos lugares el punto, 1, 1, 2, punto. 180.00, que es igual a 180 grados. Y ya tenemos ahí que la suma de los tres ángulos da 180. Y también pues la suma de 53.13 más 36.87 nos va a dar 90 grados, ¿ok? Y con esto hemos llegado al fin de este video. Espero hayan entendido los ejercicios. Al principio empecé como más teórico y así, tratando de explicar todo a detalle, pero ya después se fue haciendo más sencillo el cálculo y pues ya me fui más rápido, ¿no? Pero si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios y trataré de contestárselos lo más pronto posible. De mi parte es todo. Esperen próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesus. Adiós.